Mi esposa se fue a vivir con su ex, por compasión, durante 30 días. Nuestra hija la aplaudió. Yo me quedé en silencio, y al final, ninguno de los dos volvió a casa. Llevábamos 21 años de matrimonio. Yo tenía 42, ella 40. Nos conocimos en una reunión improvisada que organizó un amigo de toda la vida, de esas en las que uno va por compromiso y termina encontrando algo que no esperaba. O alguien. En mi caso, fue Lorena. Ella tenía esa forma de hablar directa, casi como un bisturí, con frases punzantes que hacían reír o dejaban a la gente callada. Siempre fue así. Irónica, lista, aguda. Me encantaba. A veces todavía me gusta, cuando no va dirigido hacia mí. Empezamos con poco. Éramos jóvenes, sin rumbo, sin dinero, pero con esa terquedad ilusa de que podíamos construir algo desde cero. Al poco tiempo nació Camila, nuestra hija, y con ella llegó el vértigo de crecer rápido. Yo trabajaba horas infinitas y Lorena se encargaba de todo lo demás. La casa, la niña, las cuentas mentales de cuánto podíamos gastar sin quedarnos sin arroz para fin de mes. Con el tiempo, ella retomó sus estudios a medias y, eventualmente, comenzó a trabajar desde casa como orientadora de bienestar, algo entre coaching emocional y terapias alternativas. Yo no entendía mucho, pero funcionaba. Al menos, al principio. Pero el tiempo también trae distancia. Sin darnos cuenta, empezamos a caminar por sendas paralelas que cada vez se tocaban menos. Yo me volví más práctico, más callado. Ella, más volcada en su yo interior, como decía. Empezó a hablar en un tono diferente, como si siempre estuviera en una meditación disfrazada de conversación. Y de a poco, todo lo que yo decía parecía una crítica. Un comentario mío bastaba para generar un silencio cargado que podía durar toda la tarde. Y Camila. Camila comenzó a aliarse con ella en todo. No importaba qué dijera yo, era como si me observara con los mismos ojos que su madre. O peor. Como si yo fuera un estorbo que no entendía las cosas importantes de la vida. Todo estalló una noche, hace 6 meses. Llegué del trabajo, cansado como siempre, me serví unas sobras que había en la nevera y me senté en la cocina. Mientras comía, escuchaba a Lorena caminando de un lado a otro. Ese andar suyo cuando tiene algo que decir y no sabe cómo soltarlo. O más bien, cuando sabe que no me va a gustar lo que está por decir. Finalmente, se sentó frente a mí, con esa calma que es más bien una máscara. Cruzó las manos sobre la mesa y dijo: Iván me pidió que me quede con él un tiempo. Está pasando por un momento muy duro. Iván. Su ex. Nunca fue alguien importante en nuestras vidas. Ni siquiera lo mencionaba mucho. Uno de esos novios de juventud que se nombran al pasar, seguido siempre de un fue un desastre. Me quedé en silencio. Con el tenedor en el aire, sin saber si había oído bien. ¿Perdón? Pregunté, buscando entender. Solo serán 30 días. Su esposa falleció. Está en duelo. Siento que, no sé, que debo estar ahí. Ayudarlo a cerrar ese capítulo. La escuché hablar como quien lee un folleto. Como si eso fuera algo normal. Como si irse un mes a vivir con su ex fuera parte de una rutina solidaria. Dejé el plato sobre la mesa, incliné el cuerpo hacia adelante. ¿Vas a irte a vivir con tu exnovio por un mes, estando casada conmigo? Lorena ladeó la cabeza y me miró con esa expresión de quien cree que el otro está exagerando. No es así, Gabriel. No lo ves con claridad. No es una relación. Es apoyo emocional. Estás sufriendo. Me reí por lo bajo, sin gracia. Claro, ¿y cómo se sobrelleva un duelo, con cafés al amanecer y películas compartidas en la noche? No seas cruel, me dijo, cruzando los brazos. Perdió a su esposa. Y yo estoy a punto de perder a la mía, le respondí. Hubo una pausa incómoda. La tensión se podía cortar con el cuchillo que yo había dejado en el plato. ¿Desde cuándo están hablando otra vez? Desde hace un tiempo. Algunas veces. No es que lo haya ocultado, dijo, como si la falta de transparencia no fuera importante. No lo mencionaste. No lo dijiste ni una vez hasta hoy, justo cuando ya decidiste la fecha en la que te mudas. No pude seguir hablando. Camila apareció en el pasillo y entró como si hubiera estado esperando el momento justo. No es tu propiedad, papá, soltó, con los brazos cruzados. No puedes decidir con quién habla ni dónde va. Puede ayudar a alguien si así lo siente. Perdón, le dije, ahora soy tu expadrastro y no tu padre, Camila. Ella ni se inmutó. Se posicionó como si estuviera dando una charla motivacional. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Esto no es sobre ti.
Mamá está haciendo algo bueno por alguien que lo necesita. ¿Estamos hablando de irse a vivir con su exnovio durante un mes? No voy a compartir cama con él, si es lo que piensas, intervino Lorena, como si eso lo hiciera mejor. Pero si vas a compartir la casa, dije, y me costó no alzar la voz. Camila se encogió de hombros. Exageras. No es como si se fueran de luna de miel. Y yo estoy aquí, pagando todo, sintiéndome reemplazado. Por eso no te lo dije antes, contestó Lorena con tono seco. Sabía que ibas a reaccionar así. No lo dijiste antes porque sabías que era una locura. Y pensaste que si lo soltás con voz calmada, iba a parecer sensato. Camila giró los ojos con una intensidad teatral. Estás siendo ridículo. Todo lo vuelves drama. Ella hace algo bueno y tú ardes porque no es contigo. Me quedé en silencio. Quería gritar, pero eso no habría servido de nada. Les hablé a ambas. ¿Se escuchan ustedes mismas? ¿En serio están justificando que mamá se vaya a vivir con su exnovio y yo soy el irracional? Estás tergiversando, dijo Lorena. Solo repetí tus palabras. 30 días con Iván para ayudarlo a cerrar su duelo, ¿cómo esperas que lo tome? Habrá límites. Sí, como los que habría puesto un hotel o una simple videollamada. Pero tú eliges empacar una maleta y mudarte a otra casa. A la de otro hombre. No respondió. Camila agregó con voz firme. Actúas como si te estuviera abandonando. Me está abandonando. Soy su esposo. Esta es su casa. Y se va a vivir con alguien con quien tuvo una relación, ¿cómo quieres que lo llame? Se quedaron las dos en silencio. Tranquilas. Serenas. Como si ellas fueran la voz de la lógica y yo el loco que ve fantasmas. No discutí más. Me levanté, fui a la encimera, tomé mi portátil y volví a la mesa. Lorena me miró esperando que buscara un terapeuta o un libro de autoayuda. Pero no. Abrí el correo. Redacté un mensaje con asunto claro, aclaración sobre separación. Un solo párrafo, directo. Según lo conversado hoy, has decidido residir fuera de nuestro hogar durante los próximos 30 días. Durante ese periodo, todas las responsabilidades económicas quedarán separadas. Servicios, cuentas, alimentos, combustible, suscripciones, gimnasio y costos escolares de Camila incluidos. Por favor, confirma para dejar constancia. Sin emociones. Sin signos de exclamación. Solo hechos. Lo envié. Me copié a mí mismo. Lorena soltó una risa seca. ¿En serio, un correo? ¿Quieres actuar como adulta? Entonces vamos a hacerlo como adultos. Tú tomaste una decisión. Yo solo la formalizo. Sacó su teléfono, escribió algo, y dijo. ¿Contento? Segundos después, escuché el din en mi bandeja de entrada. Un correo con asunto confirmado. Camila, aún de pie, aplaudió con entusiasmo irónico. Muy bien, mamá. Límite claro. La miré. Perfecto. Entonces tu tarjeta para la universidad queda congelada desde mañana. Límite claro para todos. Camila dejó de aplaudir al instante. Lorena se encogió de hombros. No importa. Volveré antes de que notes mi ausencia. La miré a los ojos. No voy a extrañar a nadie. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente, Lorena preparó una maleta pequeña. No se despidió. No hubo abrazos ni gestos simbólicos. Simplemente se fue como si se tratara de un viaje de trabajo o un retiro espiritual. Camila la ayudó con una sonrisa ensayada, como si estuvieran haciendo algo trascendental. Ni una lágrima, ni un atisbo de duda. Ni de una ni de la otra. Y eso, justamente eso, fue lo que más me dolió. Me quedé en la entrada durante unos minutos, viendo cómo el carro se alejaba. Ellas ni miraron atrás. Se fueron como si me dejaran con una deuda que yo no había pedido. Cuando volví a entrar a la casa, el silencio pesaba. Era un silencio nuevo, no el habitual de las noches cansadas. Uno denso, pegajoso. Me senté en la cocina y vi su plato aún en el fregadero, restos del desayuno que compartimos antes de que se marchara. Desde la puerta abierta de la habitación de Camila, la luz seguía encendida. Como si se hubieran escapado de una escena sin cerrar las cortinas. Fue entonces cuando entendí algo, ellas pensaban que yo era la constante. El fondo que siempre está. El tipo que paga las cuentas, repara la gotera y espera con los brazos abiertos. No esta vez. No reaccioné desde la rabia. Esperé 24 horas. No quería cometer errores por impulso. La casa se sintió extrañamente tranquila ese primer día.
como si incluso ella misma no supiera si podía respirar sin sus voces rebotando en las paredes. Fui a trabajar como siempre. Nadie se enteró. No dije nada. No por vergüenza, sino porque no me interesaba abrir el tema. Volví a casa y, sin quitarme los zapatos, saqué una libreta y me senté en la mesa. Anoté cada cuenta, cada suscripción, cada gasto compartido que salía de mi bolsillo. La lista fue larga. Música, supermercados en línea, Amazon, esa aplicación de astrología que Lorena decía que la ayudaba a centrarse. Todo. Uno por uno, los cancelé. Sin notas. Sin advertencias. Sin explicaciones. Después abrí la nube familiar. Lorena había subido fotos desde la casa de Iván. Nada comprometedor, pero todo irritante. Una selfie en el porche, el perro de él lamiéndole la cara, smoothies verdes en vasos de vidrio con etiquetas que decían sanar desde adentro. No era lo que mostraban las imágenes, sino lo que decían sin decirlo, estaba tranquila. Feliz, incluso. Mientras tanto, yo recogía los restos que habían dejado atrás. Así que seguí. Entré a la app del presupuesto familiar, esa que yo armé y ellas ignoraban, y eliminé a ambas. Descargué todos los movimientos financieros y los guardé en un disco externo. Por si las cosas se ponían feas. Ellas pidieron 30 días. Yo los iba a respetar. Pero bajo mis reglas. El tercer día llegaron las primeras notificaciones. Camila intentó pagar en uno de esos restaurantes caros donde te sirven platos con flores comestibles. Su tarjeta fue rechazada. Me enteré porque me envió una captura de pantalla seguida de un mensaje de texto, ¿fuiste tú? No respondí. Esa noche, recibí un correo de Lorena. Oye, creo que hay un problema con las tarjetas. Avísame. Le contesté, todo funciona bien por aquí. Asumo que Iván se está haciendo cargo. No hubo respuesta. Horas después, Camila publicó en sus redes, hay gente que muestra quién es realmente cuando dejas de darles lo que quieren. Clásico. Filosofía de Instagram. La imaginé comiéndose una ensalada minimalista mientras escribía eso. No era venganza. No era castigo. Era simple reciprocidad. Decidiste mudarte con tu ex para acompañarlo en su duelo. Perfecto. Pero no esperes que yo siga llenando la despensa mientras juegas a ser terapeuta en casa ajena. Esa semana me dediqué a limpiar. Física y digitalmente. Guardé todo lo que Lorena había dejado atrás. Cremas, sus tazas con frases empoderadas, mantas, objetos pequeños. No por despecho. Por orden. Etiqueté las cajas y las apilé en el garaje. Fuera de vista. La habitación de Camila quedó intacta. No por nostalgia. Simplemente no tenía ganas de tocarla todavía. Pero si apagué las luces, desconecté la plancha del baño, cerré su puerta. Todo cuesta. Al final de esa semana, la casa se sentía distinta. Más liviana. Como si, por fin, también ella pudiera respirar. Y fue entonces cuando lo entendí con claridad, yo era el que sostenía todo. No solo lo económico. También lo emocional. El equilibrio. La estructura. Lorena decía que yo era muy práctico. Que me faltaba vivir el presente. Ironías de la vida, solo empecé a hacerlo cuando ella se fue. Ese fin de semana, se lo conté a alguien por primera vez. A mi hermana Patricia. No hablamos tan seguido, pero ella es confiable. Vive a 1 hora de distancia, y nuestras llamadas son más bien de rutina, mamá, trabajo, la vida. Esta vez la llamé temprano un domingo. Atendió extrañada. ¿Gabriel? ¿Pasó algo? Lorena se fue a vivir con su ex por 30 días. Hubo un silencio. Luego un qué, tan plano como potente. Le conté todo. Lo que me dijo Lorena, el discurso de Camila, el tema del duelo. Ella no interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, dijo. ¿Y vas a permitir eso? No la estoy deteniendo, pero tampoco pienso seguir manteniéndola. Hubo otra pausa. Después, solo dijo. Bien. No lo hagas. Ni reproches. Ni teorías. Solo respaldo. Claro. Firme. Y luego. Si necesitas venirte unos días, tengo espacio. Le agradecí. Le dije que estaba bien. Y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en casa no me dolía. No me perseguía. Me daba claridad. Cuando colgué, sentí algo cercano al alivio. No porque alguien hubiera tomado mi lado, sino porque alguien había visto lo que estaba pasando sin intentar adornarlo con frases huecas.
Patricia no me dijo que intentara arreglarlo. Me dijo que me cuidara. Al 7.º día, ya tenía una rutina. Dormía mejor. Comía mejor. La casa no se sentía vacía, se sentía mía. Y eso era nuevo. Era libertad. Para la segunda semana, el ambiente se volvió más silencioso. Pero no ese silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Ese que te pone alerta. Y no me equivoqué. Fue Camila la que rompió el silencio. Yo estaba en el garaje, organizando unas cajas, cuando el celular empezó a vibrar. 2 llamadas seguidas. Luego un mensaje de voz. Después un texto. Tenemos que hablar. Ahora. Ese tipo de urgencia no augura nada bueno. Menos viniendo de alguien que, 2 semanas antes, me había llamado manipulador por cancelar su Spotify. Esperé. Entré, me serví un vaso con agua y me senté en la sala. Volvió a sonar. Atendí. No hubo saludo. No hubo hola. Nada. ¿Fuiste tú quien canceló mi acceso al portal de la universidad? No puedo entrar a mi cuenta. No cancelé el portal. Cerré la tarjeta que estaba vinculada. Si con esa pagabas tus extras, entonces sí, tendrás que resolverlo por tu cuenta. No puedes hacerme esto. Afecta mi educación. ¿Y quién ha financiado esa educación hasta ahora? Matrícula, libros, renta, comida, todo yo. Pero tú estuviste ahí cuando tu madre me dijo que se iría con su ex y la aplaudiste. Como si fuera heroína. Bueno, si ya te crees adulta, actúa como tal. Silencio. Y luego, cortó. Esa fue la primera grieta. La siguiente no tardó. A la mañana siguiente, recibí un correo de Lorena. Asunto, tenemos que hablar. Sin saludo. Sin disculpas. Solo. Siento que esto se ha ido de las manos. Ya dejaste clara tu postura. Cuando regrese, deberíamos conversar sobre cómo reiniciar todo. ¿Reiniciar? Como si esto fuera una serie de televisión. Como si después del cliffhanger de la temporada pasada, empezara el nuevo episodio y todo siguiera igual. No respondí. Marqué el correo como no leído. Por si acaso. Al día siguiente, mi hermana Patricia volvió a llamarme. No hablábamos desde la primera conversación. Esta vez no me preguntó cómo estaba. Fue directo al punto. Vi la publicación de Camila, me dijo. Algo sobre que la abandonaste. Que la dejaste sin opciones. Respiré hondo. Lo había visto también. Un texto pasivo-agresivo acompañado de una selfie con cara de me las arreglo sola en este mundo cruel. Todo porque no podía entrar al gimnasio de la universidad. La gran tragedia es que ya no puede ir a hacer yoga con aire acondicionado, le dije, medio en broma, medio frustrado. Patricia soltó una risa seca. Esa risa de quien no necesita decir más porque ya entendió todo. Yo pensaba que Lorena era una mujer sensata, dijo. Pero parece que se dejó el sentido común en la casa de ese tal Iván. ¿Y tú, Gabriel, tú aguantaste mucho? No respondí. No necesitaba más palabras. Era extraño, pero en medio del dolor, escuchar eso me daba algo que no había sentido en semanas, respaldo. Claridad. Sentirme visto. Porque esto no iba sobre ayudar a alguien en duelo. Iba sobre control. Lorena siempre había tenido una necesidad obsesiva de ser imprescindible. De sentirse central en la vida de los demás. Y cuando yo dejé de necesitarla para todo, buscó ese lugar en otra parte. Iván le dio una excusa perfecta. Después de esa llamada, me dediqué a revisar con más detalle nuestras finanzas. Hice algunos ajustes. Quité a Camila como usuaria secundaria de una tarjeta. No por rencor. Por orden. Ya no quería más correos suyos porque no podía comprar leche de avena y cereal importado. Un par de días después, me llegó un mensaje inesperado. Era de una amiga de Camila. Una de esas que solían quedarse en casa durante las vacaciones o pedir ayuda con tareas. Me escribió por mensaje directo. Corto. Simple. Solo quería decirte que lo que te están haciendo me parece muy injusto. Espero que estés bien. Ese mensaje me tocó más de lo que admito. Porque no me debía nada. No vivía en mi casa. No comía de mi mesa. Pero aún así podía ver lo que otros no querían ver. O se negaban a reconocer. El día 13, Lorena llamó. No contesté. No dejó mensaje. En su lugar, mandó otro correo. Tenemos que hablar de cómo esto está afectando a Camila. Ella lo está pasando mal. Ya entendimos tu punto. Podemos ser civilizados ahora.
¿Civilizados? Qué fácil se vuelve esa palabra cuando ya hiciste lo que querías y ahora solo quieres regresar como si nada. No respondí. En vez de eso, llamé a mi abogado. Le pregunté qué opciones tenía para una separación formal de bienes sin iniciar aún un proceso de divorcio. Solo quería prepararme. No por venganza. Por prevención. Me explicó algunas cosas que no había considerado: propiedad, cuentas de ahorro, seguros en los que Camila figuraba como beneficiaria secundaria. Tomé nota de todo. No estaba buscando guerra. Solo no quería ser el único que se quedara con el campo minado si esto terminaba mal. Y mientras más silencio mantenía, más insistentes se volvían los mensajes. Porque eso hace el silencio, incomoda a quienes están acostumbrados a obtener respuestas inmediatas. No era preocupación por mí. Era ansiedad por perder el control. El día 29, hice una sola llamada. Al mensajero que usaba para temas laborales. Le pedí que llevara un sobre a la casa de Iván. ¿Desea incluir una nota?, preguntó. Sí, le respondí. Dentro del sobre iban los papeles del divorcio. Firmados. Sin drama. Solo hechos. Una línea al principio. Tú elegiste la distancia. Yo elegí la claridad. Considera esto tu correo de confirmación. Al mediodía, recibí el aviso de entrega. 15 minutos después, mi teléfono vibraba como loco. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. ¿Qué es esto? ¿Vas a divorciarte por 30 días? Esto no era definitivo. ¿De verdad estás exagerando así? Laura adoptó el papel de víctima con una velocidad impresionante. Luego vino Camila. ¿Estás destruyendo nuestra familia por orgullo, solo por un acto de compasión? Lo típico. Cuando pones límites, lo llaman egoísmo. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Con 30 días de silencio. A las 6 de la tarde, apagué el teléfono. Dormí como no lo hacía desde hacía años. Al día siguiente, regresaron. Como si nada. Estaba viendo un partido en la sala cuando escuché abrirse la puerta del garaje. Ni siquiera pausé la televisión. Lorena entró primero, como quien vuelve de un paseo largo. Camila la seguía, arrastrando una maleta, revisando su celular. Ya preguntando qué faltaba para la despensa. Lorena miró alrededor y dijo: bueno, ya estamos en casa. No me levanté. Solo dije: ya lo noté. Ella esperó algo más. Pero no pensaba darle nada. Camila se acercó a la mesa del comedor, donde tenía mis papeles y el portátil extendido. ¿Puedes quitar tus cosas? Necesito instalarme, dijo, con naturalidad. Entonces me levanté. Sin gritar. Sin gestos. Solo firme. No. Eso no va a pasar. Lorena frunció el ceño. ¿Perdón? No pueden simplemente regresar aquí como si esto fuera una comedia que reinicia con el siguiente episodio. Ustedes tomaron decisiones. Yo también. Camila cruzó los brazos. Este lugar fue nuestro hogar. Hoy es mi casa. Si quieren entrar, empiezan por la puerta. Lorena me miró como si la hubiera escupido. Solo estuvimos fuera un mes, dijo, ofendida. No te engañamos. No hicimos nada grave. Estuviste ayudando a tu ex, respondí, tranquilo. Te fuiste a vivir con él. Cocinaste, limpiaste, apareciste en sus fotos sonriendo como si audicionaras para tu vida anterior. ¿Y esperabas que yo te esperara aquí con los brazos abiertos? No respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Saqué un sobre manila. Se lo entregué. Dentro, una lista detallada de todo lo que había cancelado: suscripciones, débitos automáticos, cuentas, tarjetas. Lorena lo sostuvo como si pesara el doble de lo normal. Camila miró alrededor y, por primera vez, pareció notar que algo realmente había cambiado. ¿Ni siquiera podemos quedarnos esta noche?, preguntó. Si quieren, pueden dormir en el garaje. Ahí están las cajas de tu madre. O pueden irse con sus amigas, como suelen hacer. La voz de Lorena tembló. Nos enviaste los papeles del divorcio. Esto es una locura. Lo que es una locura, dije, sin moverme, es dejar a tu esposo para irte a jugar a la familia con tu ex y luego enojarte porque él ya no está esperándote. Camila resopló. ¡Qué tóxico! Sonreí. Poner límites no es tóxico. Solo que no te gusta cuando no eres tú quien los pone. Lorena bajó la voz, como intentando apelar al lado que ya no tenía.
¿Entonces eso es todo? ¿Te rindes? Te di 30 días. Los usaste. Ahora yo estoy usando los míos. Se quedaron ahí, de pie, como si todavía buscaran la línea correcta. El discurso que la salvara. Pero no había acertijo. Solo hechos y decisiones. Finalmente, Lorena se giró y salió sin decir nada. Camila la siguió, murmurando algo que no me esforcé en entender. Yo me quedé ahí, escuchando cómo se cerraba la puerta. Y después caminé por la casa. No porque estuviera perdido, sino porque quería respirar. Sentir el espacio. Sentir lo nuevo. La casa era la misma, pero se sentía más grande. No físicamente. Emocionalmente. Más libre. Pasé por la cocina. Vi la alacena donde Lorena solía guardar sus tazas con frases tipo hoy elijo mi paz o mujer medicina. Ahora estaba medio vacía. Y por primera vez, eso me gustó. Era como si la casa, de a poco, se estuviera quitando un disfraz. Entré a la habitación. Me acosté en la cama y miré el ventilador del techo. Estaba apagado. El control seguía del lado de Lorena. No lo toqué. Cerré los ojos. No sentía rabia. No sentía tristeza. Sentía paz. Algo que no había sentido en años. Y eso era suficiente. El día de la audiencia fue todo lo contrario a lo que alguna vez imaginé que sería el final de un matrimonio. Nada de gritos, ni lágrimas, ni escenas de novela. Solo una sala fría, una alfombra desgastada y dos abogados con carpetas, como si estuviéramos allí para revisar impuestos, no para cerrar una historia de 2 décadas. Lorena llegó arreglada, pero visiblemente tensa. Pelo con rizos bien marcados, maquillaje completo, y un collar que yo mismo le había regalado hace 2 navidades. El que decía que la hacía sentir elegante. Camila no la acompañó. Tampoco me sorprendió. Lorena apenas me miró. Se sentó en su lado como si fuéramos completos desconocidos esperando el turno para renovar la licencia de conducción. Mi abogado se inclinó hacia mí. «Está nerviosa», susurró. «Debería», le respondí. Lorena había presentado una respuesta formal al divorcio. Nada nuevo. Palabras vagas sobre malentendidos y que nunca fue su intención una separación definitiva. Palabrería legal. Pero ya no importaba. Lo que importaba estaba documentado, con fechas, firmas, correos. Cuando el juez entró, fue directo al punto. «Estamos aquí para la audiencia preliminar sobre la división de bienes y manutención conyugal», dijo sin entusiasmo. Lo agradecí. No quería drama. Solo paz y papeles firmados. El abogado de Lorena fue el primero en hablar. «Su señoría, el periodo de 30 días no debe considerarse abandono. Mi clienta actuó por compasión. Su intención fue acompañar a una persona en duelo. No fue una huida del matrimonio». Literalmente dijo que lloró el duelo ajeno, como si Lorena hubiese hecho un acto sagrado, no empacar su maleta para instalarse en casa de su ex mientras aún llevaba puesto su anillo de bodas. Yo mantuve la mirada fija. En silencio. Mi abogado se levantó, caminó con calma hasta el estrado y entregó una carpeta. «Su señoría», dijo. «Dentro encontrará lo siguiente. Primero, el correo electrónico que envié a Lorena la noche en que anunció su decisión. Especifica, con claridad, la separación económica y la decisión unilateral de residir fuera del hogar durante 30 días. Su respuesta fue simple, confirmado. Fecha y hora incluidas. Segundo, capturas de pantalla del álbum familiar en la nube. Imágenes de Lorena cocinando en casa de Iván, fotos en el porche, selfies con su perro, y el pie de foto, buena energía y compañía sanadora. No eran fotos comprometedoras, pero sí lo suficientemente íntimas para romper su narrativa de simple acompañamiento. Tercero, un registro detallado de cada cancelación de cuenta, desvinculación digital, cierre de gastos. Todo documentado. Sin insultos. Sin adjetivos. Solo hechos. El juez revisó cada hoja sin prisa. No dijo nada por varios minutos. Pasaba las páginas como quien ya ha visto este guión muchas veces. Lorena bajó la mirada. Su abogado trató de recuperarse. No cuestionamos el fin del matrimonio.
Solo pedimos una ayuda económica temporal y acceso compartido a ciertos bienes de estilo de vida, dada la duración de la relación. Mi abogado fue claro. Ella se fue por decisión propia. Lo firmó. Aceptó la separación financiera. No hay confusión. Solo un sentido mal entendido del derecho después del arrepentimiento. El juez levantó la vista por primera vez. Señora Beltrán, dijo, ¿cuánto tiempo estuvo ausente? 30 días, respondió ella, apenas audible. ¿Viviendo con su expareja? Sí, pero no fue romántico, agregó, rápido. El juez alzó una ceja. Eso no tiene importancia. Golpeó suavemente la carpeta con un dedo. Lo relevante es que consta aquí que se marchó voluntariamente, entendiendo las condiciones. Y que las confirmó por escrito. Se giró hacia mi abogado. Toda la documentación está en orden. No hay señales de coacción, abuso ni conducta impropia. Se dirigió a ambos. Se niega la solicitud de pensión conyugal. La división de bienes seguirá el acuerdo estándar. No se considerarán reclamos retroactivos. Lorena tragó saliva. No dijo nada. Su expresión era la de alguien que acaba de darse cuenta de que perdió una apuesta en la que apostó todo. La abogada intentó un último recurso. ¿Y la hija de la pareja? Aunque tiene 19 años, aún depende parcialmente. El juez no levantó la vista de su escritorio. Es una adulta. Esto no es una audiencia de custodia. Y así se resolvió todo. Lorena no dijo ni una sola palabra al salir de la sala. Se veía más pequeña. No en tamaño. En presencia. Como si, por fin, entendiera que esta vez no había una tercera oportunidad. Afuera, me senté en una banca. Esperaba mi transporte. Ya había cancelado el servicio que usábamos juntos. No pensaba pagarle el regreso a casa de su hermana. Después de unos minutos, se acercó. Se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando un espacio de por lo menos 60 centímetros entre los dos. Miró al frente. Luego, sin verme, dijo: «Ni siquiera intentaste arreglar esto. Te fuiste a vivir con otro hombre», le respondí. «Y esperabas que yo dejara la puerta abierta. ¿Así que simplemente apagaste todo?» «No. Solo entendí que yo era el único que seguía encendido». No dijo nada más. Se quedó allí un minuto, como si aún buscara una forma de cambiar la escena. Pero no quedaba guión. Llegó el auto de su hermana. Lorena se levantó sin despedirse. Se fue. Yo me quedé sentado. El día estaba nublado, pero el aire era limpio. Por primera vez en años, el aire era solo mío. Le escribí a Patricia, todo terminó. Ella respondió, por fin. Más tarde, mi abogado me envió un correo. Asunto, versión final. Salida sin compromisos. Esa noche, hice un filete solo para mí. Lo comí en silencio, sin música, sin notificaciones, sin que nadie me preguntara si estaba bien. Y eso, honestamente, fue la verdadera victoria. Exactamente 9 días después del juicio, reapareció. Un martes por la tarde. Sin aviso. Tocó la puerta. Abrí. Y ahí estaba Lorena. Brazo cruzado, mirada de exigencia disfrazada de formalidad. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Ni siquiera un hola? Le respondí. Así es como vas a actuar. Te di espacio. Y esto es lo que me encuentro. No me diste espacio. Le diste mi espacio a tu ex. Ignoró eso. Necesito recoger unas cosas. Dejé cosas importantes. Empaqué todo. Está en el garaje. Puedes pasar por ellas, pero nada más. Dio un paso hacia adelante. No voy a hacer esto aquí. Tampoco vas a hacerlo adentro. La vi tambalearse. Como si apenas ahora le cayera encima el peso de la realidad. Como si el fallo del juez no hubiera sido suficiente. ¿Esto es en lo que te convertiste? ¿Frío, rencoroso? ¿Ex esposa? Le dije. Las desconocidas no suelen tratarme como si fuera desechable. Resopló. ¿Crees que esto te hace mejor? Incliné la cabeza. No intento ser mejor.
Solo quiero paz. Cruzó los brazos. Estaba tensa. Te di tiempo. Pensé que te calmarías. Te equivocaste. Martina está en el coche, dijo. Eso hace 2 personas que ya no viven aquí. Me fulminó con la mirada. ¿De verdad no te importa? No me diste años, Lorena. Compartimos tiempo. Luego lo entregaste a otro, como si yo fuera eterno. No lo soy. No le gustó esa respuesta. Empezó a caminar en círculos. Intentaba hilar un discurso. Ensayar el cierre emocional perfecto. Pero ya no quedaban palabras. ¿Sabes lo que se siente no ser vista? ¿No ser escuchada? Asentí. Estás describiendo los últimos 3 años de nuestro matrimonio. Apretó la mandíbula. Perdía el control. Pensé que estaría aquí, con la luz del porche encendida, esperando que regresaras. Y entendí, dije. Por eso presenté los papeles. Lorena miró hacia el garaje. Está bien. Voy por mis cosas. Sin decir más, bajó los escalones. Desde la ventana la vi abrir el baúl del coche. Metió las cajas sin revisarlas. Martina no bajó en ningún momento. Ni un gesto. Ni una disculpa. Cerraron el maletero de golpe. Subieron al coche. Se quedaron un minuto en silencio. Luego arrancaron. Yo me quedé de pie. Mirando la calle vacía. Cerré la puerta con llave. No por rutina. Esta vez fue diferente. Era cerrar un capítulo. No simbólicamente. Realmente. Fui a revisar mis correos. Había uno de Camila. Sin asunto. Solo una frase. Dejaste que mamá se derrumbara. Y no hiciste nada. Pudiste arreglarlo. Pero preferiste tener la razón antes que mantener tu familia. Ni una palabra sobre haber apoyado a su madre cuando decidió irse con otro hombre. Nada sobre todas las facturas que yo pagué mientras me llamaban egoísta. 0 responsabilidad. 100 reproche. No respondí. Porque cuando alguien te ve como el técnico que debe arreglar los errores ajenos, no como persona, no merece una respuesta. Ellos querían seguir contando su versión. Yo simplemente cambié de canal. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.